Muy buenos días, hermanos, tengan todos ustedes, el Señor les bendiga. Sea bienvenido a un domingo más donde exponemos la palabra con el único propósito de darle la gloria al Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a lecturar una porción de la Escritura que se ubica en Mateo, capítulo 8, versículo del 5 en adelante. Mateo 8, versículo 5 en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, el Señor Jesucristo expone cómo es que su misericordia alcanza no solamente a los hijos de Israel, sino a los gentiles, como usted y como yo, hermano. Gracias a Cristo por su misericordia. Gracias a Cristo porque alcanza a seres humanos que no merecen sino estar delante y pasar un juicio justo delante de Dios, y esto es ser condenados. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a orar para recordar y agradecer que el Señor Jesucristo nos ha tomado para que seamos sus soldados, sus siervos, sus esclavos, y para darle todo honor y toda gloria solamente a Él. Vamos a orar. Gracias te damos por tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias porque te mostraste a un mundo que te odia a pesar de tú sustentarlo, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, porque hemos pasado de muerte a vida, Señor. Tus ovejas, Señor, oyen tu voz. Tú las conoces, Señor, por nombre y te siguen, Señor. Y nadie ni nada las puede arrebatar de tu mano, Señor. Los que tú has sellado, Señor, ¿quién te los podrá arrebatar, Señor? Gracias, Señor, te doy por tu misericordia. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias por la Iglesia Bíblica Bautista. De gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.
Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío dolores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío dolores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos Dios el Padre, cantemos juntos. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos
Recibe un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición el poder estar una vez más con cada uno de ustedes para continuar con el estudio de la palabra de Dios. Estamos ya por el capítulo 21 del libro de los Hechos. En el sermón anterior vimos finales del capítulo 20, cómo fue la despedida de este siervo de la iglesia de Éfeso. Vimos que ahí el apóstol Pablo estaba dando sus palabras de despedida, y finalmente vemos que él oró de rodillas pidiendo a Dios por la iglesia, por los hermanos de la iglesia de Éfeso. Entonces ahí se produjo un gran llanto. ¿Por qué? Porque era la despedida de un ser muy querido, de un pastor, de un líder, de un guía, de un maestro. Entonces los hermanos de la iglesia de Éfeso estaban muy apenados. Entonces empezó con un llanto, empezaron a abrazarle al apóstol Pablo, una actitud de agradecimiento a él, y también una pena por no tener que verlo más. Y así estaba establecido. Entonces vemos aquí, cuando hay una despedida así tan intenso, tan fuerte, de algo que es tan querido, que estaban tan familiarizados, que vivían 3 años juntos estudiando la palabra de Dios, en las buenas y en las malas, en las luchas y en las victorias. Entonces había ya un acercamiento fuerte entre los hermanos de la iglesia de Éfeso y el apóstol Pablo. Entonces usted se puede imaginar una despedida así, con un llanto, con una alegría de haber disfrutado tanto tiempo y haber aprendido muchas cosas de un siervo, de un pastor, y por otro lado, que ya no le volverían a ver. Esto es el apóstol Pablo. Vimos que él está terminando su ministerio prácticamente, terminando el 3er viaje misionero para dirigirse otra vez a Jerusalén. Miremos qué tanto empeño, qué tanto interés de regresar nuevamente a Jerusalén, a pesar de que el Espíritu Santo ha ido revelando lo que va a acontecer con él en Jerusalén. Por eso que este sermón lo he considerado como título principal: hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Y tú dirás, ¿y qué es hacer la voluntad de Dios? ¿O cómo se hace la voluntad del Señor? Vamos a leer en Hechos capítulo 21, del 8 al 14. Pero antes que leamos la palabra, quiero que me acompañes en una pequeña oración. Padre Santo, Padre amado, gracias, Señor, por este momento. Gracias por este día. Gracias por tener la bendición y la oportunidad de leer tu bendita y santa palabra. Señor, te ruego que abras nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos recibir tu bendita y santa palabra. Ayúdanos, por favor. Quita de nosotros toda perturbación, toda distracción, sea quitado en el nombre de Jesús. Y que todo este tiempo sea de una gran bendición. Que la palabra que recibamos hoy quede en nuestros corazones para vivirla cada día. Ayúdanos, por favor, a los que estamos aquí y a todos los que en este momento también están escuchando. Y te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Hágase la voluntad del Señor. Hechos capítulo 21, versículo del 8 al 14. Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que estaban
estábamos con él, fuimos a Cesarea, y entrando a casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Entonces sale una pregunta aquí: ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad del Señor? Otra pregunta: ¿estás viviendo bajo la voluntad de Dios? Hoy vamos a entender cómo se vive la voluntad del Señor. Pero antes quiero decirle que los primeros versículos de este capítulo 21 menciona de que el apóstol Pablo, después de haberse despedido de los hermanos, zarpó, dice, con destino, con rumbo al puerto o a la ciudad de Cos. Al siguiente día a Rodas, y de ahí a Pátora, después a Chipre. De Chipre fue a Siria y Tiro. Ahí fue donde se quedó también 7 días. Ahí también hubo una reunión con los hermanos, y para despedirse de ahí, el apóstol Pablo también fue con los hermanos hasta la playa para despedirse, también así de rodillas orando, y los hermanos de ahí también le habían dicho al apóstol Pablo que no subiese a Jerusalén, que no vaya a Jerusalén. Salió de Tiro a una ciudad que se llama Ptolemaida, y de Ptolemaida a Cesarea. Entonces vemos esas escalas que él hizo, ¿no? Todos estos pueblos que he mencionado están al norte de Jerusalén, en Asia, en las costas del mar Mediterráneo. Entonces él venía hacia el sur, hacia Jerusalén. Veamos entonces cuando el consejo no es lo que esperamos. Porque como dije, desde Éfeso, desde Mileto, venían los consejos siempre. Había consejos. O sea, él sabía, él había comentado también de que lo único que le esperan en Jerusalén eran prisiones, persecuciones. Y así él contaba que eso es lo que el Espíritu Santo le decía a él. Entonces ya esto era conocido ya. Pero vemos que hay consejos de varios hermanos desde donde él salió con destino a Jerusalén. En todo lugar donde va siempre le van aconsejando. Entonces vemos aquí cuando el consejo no es lo que esperamos, no va con lo que uno tiene en el corazón. Por eso vamos a entender ahora qué es la voluntad del Señor. En primer lugar, la atención al siervo de Dios. Vamos a ver aquí cómo fue la atención al apóstol Pablo. Versículo 8-9. Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos. Estamos viendo el relato aquí que hace el Lucas, indicando acá que él también era parte de esa comitiva que regresaba desde Éfeso, desde Mileto, iban hasta Jerusalén, porque dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos. Él también está incluyéndose, él era partícipe de lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo el apóstol. Fuimos a Cesarea, dice. ¿Ve? O sea, desde Ptolemaida a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora, el apóstol Pablo ya está en Cesarea. Y Cesarea era la capital de Palestina, que queda en Israel. Entonces, Cesarea vemos que nos hace recordar a algo. Cesarea fue la ciudad, el pueblo
donde se convirtió el primer cristiano no judío, o sea, el primer cristiano gentil. Después de la manifestación del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2 vemos que empezaron a predicar, ¿no? El ministerio empieza a desarrollarse del apóstol Pedro, y empezaron los judíos primero, porque la predicación fue ahí en la iglesia, en la sinagoga. Entonces primeramente eran judíos, y como hubo una gran persecución en ese tiempo, una persecución a los cristianos de los fariseos, entonces salieron dispersados muchos cristianos, muchos líderes cristianos judíos salieron de Jerusalén porque temían ser apresados e inclusive asesinados. Entonces vemos aquí que en Cesarea era un lugar, un pueblo donde vivía un hombre llamado Cornelio, que era un romano. Era el capitán de un grupo, un centurión romano. Aquí fue donde el apóstol Pedro fue dirigido por el Espíritu Santo para que él fuese a compartir la palabra de Dios. Y cuando él llegó a la casa de Cornelio, entonces se convirtió a Cristo y también fue bautizado. Y después vimos que cuando Pedro fue a Jerusalén a informar que había pasado, que también el Señor Jesús no hacía acepción de personas, entonces inclusive él tuvo problemas ahí en la iglesia en Jerusalén, porque había dicho: ¿cómo es posible que tú hayas estado en casa de un gentil? Ellos no se podían juntar con los que no eran judíos. Entonces vemos ahí que en este pueblo, en esta ciudad, es conocida, es muy importante, porque aquí comenzó la primera conversión de un hombre llamado Cornelio, el primer gentil cristiano. Entonces, pero hay algo más interesante aquí. ¿Quién era Felipe? Porque vimos acá, al otro día saliendo Pablo y los que estábamos con él, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, uno dice que era de los 7. Cuando vamos al libro de Hechos, el capítulo 6, se menciona que ahí se eligieron 7 diáconos. Uno de ellos era Esteban y otro era Felipe. Y estos diáconos eran pues los que ayudaban a los apóstoles. Entonces ellos fueron elegidos ahí. 7 varones, dice, llenos del Espíritu Santo, y uno de estos era Felipe, pues. Y cuando hablan acá Felipe el evangelista, ¿por qué dicen que es Felipe el evangelista? Porque él desarrollaba su ministerio, él era evangelista. Ese era su ministerio. Y vemos aquí que el apóstol Pablo, después de su tercer viaje misionero, llega a Cesarea, a la casa de este hombre. Porque acá dice: llegamos a casa de Felipe el evangelista. Este Felipe era el que había huido y que había escapado de la persecución de Pablo cuando se llamaba Saulo. ¿Y cuánto tiempo había pasado? Más o menos 20 años. ¿Cómo es que da la vuelta, ¿no? El tiempo, la vida da la vuelta. El apóstol Pablo, como perseguidor, buscando para atraparlo, para torturarlo, para asesinarlo. Y tiempo después él llega a su casa. Y vemos que Felipe no se hace ningún problema. Lo recibe con mucho gusto, con mucho agrado. Y Felipe también era un discípulo, porque él estaba desarrollando su ministerio ahí. Porque en Hechos capítulo 8, del versículo 4 en adelante, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Los que fueron esparcidos debido a la persecución de los fariseos, en este caso dirigido por Saulo de Tarso. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, o sea, Felipe sale de Jerusalén primero a Samaria, les predicaba a Cristo, iba desarrollando su ministerio.
Él no iba escapando solamente para esconderse de la persecución, simplemente iba, sí, escapándose de la persecución, pero también, ¿qué cosa iba? Predicando a Jesucristo. Pero cuando creyeron, dice a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. O sea, había conversión, había fruto. Se arrepentían, se bautizaban. Después el Espíritu, dice, le guía a Felipe hacia el sur de Jerusalén, camino a Gaza. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, usted sabe la historia, estaba predicando, desarrollando su ministerio, un gran avivamiento en Samaria, y de pronto el Espíritu dice que vaya hacia el sur, hacia el desierto. ¿Para qué? Para encontrarse ahí con un hombre etíope, dice acá. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Etiopía es, pues, ahorita el lugar donde está ubicado África, Etiopía, toda esa zona. Entonces, según los estudios, este varón etíope fue el primer cristiano que ingresó al África, y de ahí se desarrolló el ministerio. Se extendió el evangelio de Cristo en toda el África. Mira los planes de Dios como es. Él teniendo un ministerio, teniendo una buena situación, un gran avivamiento en Samaria, y de pronto se tiene que ir por un solo hombre. Un solo hombre. El eunuco estaba ahí. Y el eunuco no era cualquier persona, dice que era un funcionario de la reina de Candace. Y estaba sobre sus tesoros, o sea, tenía dinero. Era un hombre muy importante. Y que había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. O sea, buscando conocer a Dios. Y así hoy en día hay mucha gente que está buscando de Dios, pero no sabe. No hay quien le comparta la palabra. No hay quien predique el evangelio. Es por eso que usted tiene que tomar muy en cuenta lo que usted tiene ya. Usted ya conoce el evangelio, ya conoce a Cristo. Y muchas veces está esperando que tener la oportunidad, pero hasta ahorita no lo hace. Sabiendo que todos aquellos, todos nosotros, somos llamados a compartir la palabra de Dios. Entonces, tú necesitas prepararte y tomar la decisión. Porque así como el eunuco, hay muchas personas que están buscando de Dios, queriendo escuchar las buenas nuevas de salvación, queriendo conocer al Señor Jesucristo. Él había venido a Jerusalén. En Jerusalén no tuvo el resultado que él quería, porque él había venido a adorar a Dios, a conocer, y se estaba regresando. Y es por eso que Dios no hace excepción de personas, y Dios tiene misericordia con aquellas personas que realmente quieren escuchar a Dios, quieren escuchar el evangelio de salvación. Y vino Felipe, y así empieza su ministerio. Él desarrolla su ministerio a través de la persecución. Ahora, no esperemos a que tengamos una persecución así, tenaz, feroz, terrible, para recién desarrollar el ministerio que el Señor nos ha dado. El Señor te ha dado un ministerio, y tú tienes un don también, un don especial que Dios ya te dio. Y eso lo vimos en el sermón anterior, que debemos poner siempre a disposición de los demás. Entonces, vemos aquí. Pero Felipe, o sea, después de desarrollar la predicación al eunuco, le bautiza, dice, Felipe se encontró en Azoto y pasando, anunciaba el evangelio. Él seguía su ministerio, seguía cumpliendo su ministerio en todas las ciudades. No es que solamente en ciertos pueblos, no va a decir, en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Y aquí en Cesarea estaba desarrollando su ministerio desde esa época, hace 20 años atrás. Había corrido de la persecución de Saulo de Tarso, y ahora aquí viene el apóstol Pablo. ¿Ves? Viene el apóstol Pablo. Yo me pongo a pensar cómo habrá sido ese recibimiento. Seguramente Felipe le habrá dicho, yo me escapé, huí cuando tú empezaste a perseguir a los cristianos, y ahora te tengo aquí. Y para él fue una gran bendición
tanto para el apóstol Pablo como para Felipe. Entonces vemos que Felipe se había sentado en Cesarea, él no se había movido desde ahí, ya era conocido ahí, ya era pastor de una iglesia ahí, tenía familia, tenía hijos, hijas también. Entonces él estaba desarrollando el ministerio en Cesarea. Vemos aquí el gran corazón de este siervo llamado Felipe, porque en Romanos 12, 17, 18 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es lo que había entendido este siervo. Y esta es una enseñanza que tenemos, que Dios nos da, de que no debemos vivir con amargura, con resentimiento. Nos han hecho daño, nos han afectado, nos han lastimado. Pero eso hay que dejar ya en las manos del Señor. No tomemos venganza en nuestras fuerzas. El Señor Jesús dice en su palabra que nosotros debemos justamente estar en paz y dejar eso a Dios, porque Dios es el juez, Dios es el que nos juzga. Nosotros no somos jueces. Y nos está pidiendo aquí: no pagues un mal con un mal a nadie. Es cierto que alguien nos ha podido lastimar, nos ha podido hacer daño, nos ha robado. Claro que debe ser doloroso, es doloroso. Estar decepcionado de alguien que realmente nos ha hecho daño, imagínense. Pero eso dice que hay que dejarlo en las manos del Señor. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Siempre. Porque cuando uno trata de vengarse de algo malo, entonces su actitud de uno es que cae también. Porque llega tan bajo, tratando de desquitarse, como se dice, tratando de cobrar venganza. Pero es diferente que cuando uno, por ejemplo, perdona, hace que el que ofendió llegue hacia ti, porque encuentra gracia. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y para estar en paz con todos los hombres necesitamos tener algo muy importante: la guía y la dirección de Dios en nuestros corazones y en nuestra mente. Es la única forma de poder estar en paz con los demás. Entonces, cuando el consejo que nos dan no va con lo que tenemos dentro del corazón. Vivimos aquí ya la atención que tuvo el siervo de Dios, en este caso el apóstol Pablo, por Felipe el evangelista. Punto 2. La advertencia al siervo, o sea, al apóstol Pablo. Versículo 10. Y parando nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Y al oír esto, o sea, todos escucharon esto, le rogamos, ¿a quién? Al apóstol Pablo, a que no subiese a Jerusalén. Ahora, Cesarea, como dijimos hace un rato, fue la capital de la provincia de Palestina y que pertenece a Israel. Pero Jerusalén de Cesarea más o menos está a una distancia de poco más de 100 kilómetros de distancia. Él tenía que viajar todavía esa distancia para llegar hasta Jerusalén. Entonces, vemos aquí lo que dice el versículo 10. Parando nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta. O sea, Judea queda en Jerusalén. Es un pueblo que está aledaño a Jerusalén. Entonces, el apóstol Pablo más toda la comitiva, los integrantes del grupo misionero, están en la casa de Felipe, compartiendo la palabra, compartiendo experiencias. Y de pronto dice:
ellos permanecieron ahí en Cesarea, dice, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Vemos aquí que este profeta aparece por segunda vez. La primera vez que apareció fue cuando él predijo que iba a haber una gran hambruna en Judea. En Hechos capítulo 11, versículo 27 dice, en aquellos días un profeta o unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio, dice. Entonces lo que él dijo realmente se cumplió. Y ahora vemos aquí en el capítulo 21, nuevamente él aparece en escena. Pero esta vez, ¿para qué? Para decir al apóstol Pablo, dice acá, quien vino a vernos, dice, tomó el cinto de Pablo, o sea, el cinturón de Pablo. Y él empezó a atarse los pies y las manos. ¿Ves? Entonces, y dijo, así dijo el Espíritu Santo, que así atarán los judíos en Jerusalén. O sea, le está advirtiendo, le está diciendo lo que va a pasar en Jerusalén. Escúcheme bien lo que voy a leer. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos. O sea, este profeta él mismo se amarra las manos de una manera muy, muy peculiar, y sus pies también, y le dice, así atarán a aquella persona quien es dueño de este cinturón, o sea, del apóstol Pablo, y será entregado, dice, a los gentiles. Entonces, cuando todos escucharon esto, los que estaban con él, entonces dice, le rogaron a que no subiese a Jerusalén. Ahora, cuando hablamos de profeta, los profetas han tenido una característica muy, muy importante. Entonces, los profetas son enviados de Dios, porque son hombres que comunican lo que Dios quiere que su pueblo sepa. En Deuteronomio 18:20 dice, el profeta que tuviese, dice, la presunción de hablar palabra en mi nombre, está diciendo Dios, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. ¿Qué está diciendo aquí? La función de un profeta y la actitud de un profeta. Dice acá, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, está diciendo Dios, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Si estuviésemos viviendo en esa época del Antiguo Testamento, ¿cuántos hombres llamados profetas de hoy en día hubieran muerto? Porque no dicen lo que dice Dios, pues. Se dice otras cosas. Intereses personales. Entonces, el profeta es el que predice, o el que dice lo que Dios le ha mandado hacer. Y en este caso vimos acá a este profeta Agabo, que él decía lo que iba a pasar. Dijo, la persona que es dueño de este cinturón, él se presentó indicándole así lo que va a pasar, amarrados los pies y las manos. Ahora, ¿por qué creen que Pablo quería ir a Jerusalén? Él está siendo advertido de una manera verbal y visible, porque este profeta le estaba mostrando lo que tiene que hacer. Este profeta le está mostrando lo que le va a pasar, lo que va a suceder con él. Y sale la pregunta, si ya le están diciendo, él ya sabía, tenía el discernimiento de lo que le iba a pasar, y vimos que en los lugares donde él estuvo siempre le han estado diciendo que lo que le va a pasar. Inclusive estos discípulos, que los que estaban con él, también le estaban pidiendo, le estaban rogando, no te vayas a Jerusalén, quédate por acá, por Asia, por Cesarea, o sea, en otro lugar, en otra iglesia, no te vayas a Jerusalén. Pero Pablo tenía en mente ya, ¿no? Él quería ir. Y la pregunta sale, ¿por qué quería ir a Jerusalén? Uno de los motivos que él quería ir a Jerusalén era porque él quería ir a predicar el Evangelio de Cristo en Jerusalén. ¿Acaso no había cristianos en Jerusalén? Sí. Pero él sabía también que muchos judíos no se habían convertido a Cristo, no habían venido a Jesucristo. Entonces él tenía ese gran deseo por ir a Jerusalén, donde están sus paisanos, donde están los judíos.
Otro motivo que él tenía para ir a Jerusalén era que él quería adorar a Dios en Jerusalén. Primero, a predicar el Evangelio de la gracia de Dios en Jerusalén. El otro motivo era de que él quería estar en la iglesia en Jerusalén. Y otro motivo que él tenía era el deseo de entregar las ofrendas que él llevaba. Él llevaba unas ofrendas especiales de la iglesia de Éfeso, de Asia Menor, llevando la ayuda, el apoyo económico para la iglesia en Jerusalén. Eso está en Hechos capítulo 20, versículo 16. Ese era su deseo de él, estar en Jerusalén. Ya le habían advertido. Le habían dicho lo que le esperaba allá, lo que iba a suceder con él allá, lo que los judíos iban a hacer con él allá en Jerusalén. Entonces vimos aquí la recepción, cómo le recibió este siervo llamado Felipe al apóstol Pablo. Y también vimos aquí, cuando él estuvo en Cesarea, en la casa de Felipe, la advertencia que él recibe del profeta Agabo, lo que le va a acontecer, lo que va a ocurrir con él en Jerusalén. Y también vimos aquí que el grupo de las personas que estaban con él le decían de una manera muy precisa: Pablo, no vayas a Jerusalén. Punto número 3. Vamos a ver la respuesta del siervo de Dios, o sea, de Pablo. Ya le habían dicho a él que no vaya. Inclusive un profeta vino a decirle que no vaya. Los hermanos le rogaban, le decían: no vayas. La respuesta acá del apóstol Pablo. Versículo 3. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que él le responde. ¿Qué tal respuesta? ¿Qué haces llorando, quebrantándome? Me parten el corazón. Me afligen ustedes con su actitud. Me paran rogando, me paran diciendo: ¿qué están haciendo? Él sabía, porque él mismo había dicho en el capítulo 20, él dijo que le esperaban prisiones, persecuciones. Eso ya sabía. Y todos los que hasta aquí venían diciéndole lo que le va a pasar también. E inclusive algunos, muchos ya le estaban rogando que no vaya. Entonces le decía: ya me están asustando. Ahora no entendemos cómo es posible de que a un hombre le vengan a decir muchas cosas, pero él continúa con su propósito. Es posible que todo lo que las personas que le hayan dicho, lo que le iba a acontecer, y también le hayan pedido que no vaya, era como para preparar el corazón de este siervo de lo que le venía más adelante. Esa es la única respuesta que hay acá, la única explicación. Porque él dice: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, amarrado, prisionero, también estoy dispuesto a morir en Jerusalén. Dice: ¿por qué? Por el nombre del Señor Jesús. ¿Qué tal convicción en su corazón de este hombre? Si a usted le dijeran: ¿sabe qué? Has tenido un desempeño en tu ministerio un poco tormentoso, ha sido un poco difícil, has pasado peligros, has sido asaltado, has sido azotado, has sido castigado, has sido apresado, y Dios te ha protegido, y de pronto tienes que ir a un pueblo, el último final ya de tu ministerio, quieres llegar a un sitio y te dicen: no te vayas porque ahí te esperan cosas terribles. Tanto los hermanos, inclusive el Espíritu Santo a ti te revela lo que va a pasar contigo. Y después viene un profeta a decirte: no vayas. O te viene a decir lo que te va a suceder. Pero tú persistes con la idea de ir. Muchas veces así somos. Muchas veces así somos. A veces no entendemos. ¿Por qué? Porque a veces Dios quiere que nosotros
cumplamos una misión y nosotros a veces decimos, no estoy preparado todavía. Pero a veces ya es la voluntad de Dios así. Decimos, no, más adelante. A veces ya sientes el llamado que el Señor te llamó al ministerio y de pronto dices tú, no, todavía no, porque yo necesito todavía tener más tiempo con mi familia. O sea, buscando cualquier pretexto para no obedecer a Dios. Vemos aquí que el apóstol Pablo había sido advertido. Pero él no tomó esa advertencia como un motivo para justificarse y no ir. Él tenía que ir. Él tenía que ir. Ahora, ¿por qué tomó él la decisión sabiendo que todas las cosas que le iban a pasar? La respuesta, ¿sabe dónde está? En Hechos capítulo 20-24. Pero de ninguna, escúchame bien, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Hay que cumplir la carrera. De ninguna cosa hago caso. Como dijimos hace 2 sermones atrás, algunas personas reciben el ministerio de compartir la palabra de Dios y de pronto tienen un problema fuerte, una crisis matrimonial, y dejan totalmente su ministerio. Esos no continúan la carrera. Aquí dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida. O sea, ni siquiera ya él considera su vida. Hemos visto aquí que en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que hemos recibido, usted y yo hemos recibido los dones, el ministerio que el Señor nos ha dado. Hay que cumplir eso. Pero ¿qué más dice aquí? ¿Para qué? Para dar testimonio. ¿Estás dando testimonio de lo que el Señor ha hecho contigo? Algunas personas dicen, no, aquí no tengo nada que decir. Sí, pues, es cierto. Algunos no tienen nada que decir porque no se someten, no son obedientes a Dios. Entonces no ven nada, ningún fruto, ningún cambio. Es por eso que nosotros debemos tomar conciencia de lo que estamos viviendo y haciendo. De acercarnos a Él. Y Él va a orar. Y a veces, muchas veces en la simpleza de nuestra vida, nos vamos a ir dando cuenta de lo que Dios sí está haciendo muchas cosas en nuestra vida. Y de eso es lo que debemos dar testimonio. Que nosotros por gracia, por una acción inmerecida, o sea, yo no me merezco ese perdón porque yo soy pecador. Una gracia inmerecida, la gracia de Dios, está vigente para toda aquella persona que lo quiera tomar. Uno está teniendo una vida desordenada, una vida horrible, una vida triste. Pero por gracia y por su misericordia nosotros podemos venir a Él. Para que seamos restaurados, para que seamos perdonados, para que seamos limpiados de todo pecado. Tienes que tomar la decisión. No puedes perder tiempo. Todo el tiempo que va pasando es algo muy peligroso para aquella persona que no está en Cristo. Este hombre, este varón, este siervo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí. ¿Ve? Ni estimo preciosa, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que hemos recibido del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Él dijo, yo estoy dispuesto a ir, no solamente a que me aten, no solamente a que me torturen, a que me pongan en prisiones, sino a dar mi vida también por Jesucristo. Así es. ¿Por qué?
Porque él dijo así, con esa expresión dijo que Dios es soberano. Y todos estamos en las manos del Señor. Dios es soberano. Salmos 31:15. Dice acá, en tu mano están mis tiempos. ¿Ves? En la mano de Dios está tu tiempo, mi tiempo, mejor dicho, mi vida. ¿Y sabe qué significa esto? Que usted no va a morir antes ni después, sino justo cuando el Señor lo ha provisto así. Dios en su soberana voluntad, Él dijo, la vida de este Señor, de este hombre es hasta tal fecha. Hagas lo que hagas o tengas lo que tengas, no te va a servir de nada. El apóstol Pablo entendía la soberanía de Dios y dijo, no, sí, pues me tocó vivir como mártir y lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Él decidió servir a Dios y obedecer, porque él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivo porque si estoy vivo voy a predicar el Evangelio de Cristo, el amor de Dios, y voy a pedir que la gente se arrepiente y venga a Cristo. Si estoy vivo. Y si estoy muerto, es ganancia porque he terminado la carrera con gozo y estoy en la presencia de Él. Porque eso es lo que queremos, todos queremos tener ese final, de estar con Dios. Algunos dicen, yo espero llegar a Dios, yo espero tener la gracia. Así hablan algunos. Pero hoy es tu oportunidad. No esperes a estar en una situación, en un tiempo muy difícil, de enfermedad, de impedimento físico, o con impedimento físico de no escuchar, de no poder moverte. Ahora es la oportunidad. Hoy tienes la oportunidad de escuchar, de poder acercarte en Él en arrepentimiento y fe, porque tienes la fuerza que Él nos da, la vida que nos da, es la gracia de Dios. Venga al Señor. No resistas. Y vas a tener una experiencia diferente, de paz, de sosiego, de tranquilidad, a pesar de la situación en que podamos estar viviendo, de la pandemia, del coronavirus, de las enfermedades, a pesar de eso, siempre habrá paz, siempre, porque esa paz no es humana, no es de hombre, sino es una paz que Dios da, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz solamente nos puede dar el Señor Jesucristo. Entonces, el consejo que Él ha recibido, la advertencia que Él ha recibido, la advertencia de lo que le iba a pasar, no tenía relación con lo que Él sentía en su corazón y la convicción que Él tenía. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, como conclusión, primero, el apóstol Pablo estaba equivocado, aunque algunos piensen que sí, pero en primer lugar vemos que el profeta Agabo no le prohibió, o sea, no le dijo no vaya, simplemente le dijo que lo que iba a pasar. ¿Se acuerdan ustedes ese profeta que dijo? Vino, dijo, y se ató las manos y los pies, dijo, así le va a suceder a aquella persona que es dueño de este cinturón. No está diciendo no te vayas. Los que dijeron no te vayas son los de la comisión, o sea, los hermanos que estaban con él. El equipo misionero le dijeron no te vayas, los hermanos, pero el Espíritu Santo no le dijo, porque este profeta vino en nombre del Espíritu Santo. Así te va a suceder, así le va a pasar a este varón que vaya a Jerusalén. Eso él lo sabía desde antes. Por eso él tenía la convicción. Entonces, él dijo que iba a enfrentar problemas. O sea, el Espíritu Santo le dijo, el apóstol Pablo también sabía que iba a tener problemas. Pero el Señor Jesús no dijo así, que todo lo contrario de esto. Mira, en Juan 16:33, ¿qué dice? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Ves? Eso es lo que él también sabía. El Señor Jesús dijo así a los discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, yo quiero tener paz solamente en Cristo.
Yo quiero vivir en paz solamente en Cristo. O sea, como cristiano sí puedo vivir en paz. Como cristiano sí puedo disfrutar de la paz. Como dije, a pesar de las circunstancias en que puedo estar viviendo. Puedo estar viviendo quizás enfermedad. Puedo estar viviendo quizás persecución. Puedo estar viviendo quizás necesidad. Pero en Cristo sí voy a tener paz siempre. Eso es lo que dice acá. En el mundo tendréis aflicción. O sea, mientras estamos viviendo aquí, siempre habrá aflicción, siempre habrá quebranto, siempre habrá lucha, siempre habrá problema. En el mundo tendréis, dijo. Él no dijo que no vas a tener, sí vas a tener. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, yo quiero disfrutar de la tranquilidad. Quiero tener gozo realmente de mi vida. Entonces, ¿por qué tengo que perder tiempo de no acercarme a Dios por medio de Jesucristo? Tiene que ser ya. Tiene que ser ahora. No puedes esperar más. Porque puede ser demasiado tarde si esperas. Como dice la palabra, que mis tiempos están en las manos de Dios. Tu tiempo está en las manos de Dios. El tiempo de todas las personas que tú conoces están en las manos de Dios. Por eso aquí sale la pregunta para terminar. ¿Estás viviendo la voluntad de Dios? ¿Dios quiere que tú vivas así, como estás viviendo? Haciendo realmente lo que Él dijo que debemos hacer. Que debemos arrepentirnos de nuestro pecado, que debemos acercarnos a Él por medio de la fe, por medio de su palabra. ¿Lo estás haciendo? Te animo y te invito a que sí lo hagas. No esperes. Porque puede ser demasiado tarde. Vamos a orar. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de entender lo que tú quieres que nosotros sepamos. Tú ya has puesto en los corazones de los hombres el saber cuál es lo malo, porque está sembrado en nuestros corazones. Y muchas veces nosotros actuamos así, de manera equivocada, haciendo la maldad. Pero también somos conscientes que nos damos cuenta de que no está correcto lo que hicimos. Es por eso, Señor, que te pido en el nombre de Jesús que me perdones. Permítame, Señor, acercarme cada día más a ti para conocerte más y vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos una vez más de entender aquí, cuando pones la convicción en los corazones de cada uno de nosotros, de que debemos hacerlo a pesar de la situación en que podamos vivir, ya sea difícil, ya sea una situación complicada. Tu palabra dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio de la gracia del Evangelio de la gracia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por darme la oportunidad de entender esto y saber que debo permanecer firme, y lo quiero hacer con tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos. Que amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda
mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor.